mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 7 de diciembre del año 2023. Voy a comentar con usted dos temas. Uno, el papel de la crítica y la autocrítica en la vida de los partidos y los equipos. Y en segundo lugar, una vez precisado lo primero, alguna opinión sobre los equipos que han integrado las dos candidatas de facto, aun cuando desde el punto de vista jurídico están en la pre-campaña, pero para todo fin práctico son las candidatas. Vayamos pues al primer tema. Una de las cuestiones que más me sorprende a mí, no solo del ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, que no tiene él por qué saber esto, no es un profesional de la vida partidaria, no es un cuadro profesional de este o de aquel partido político. Pero en los partidos mismos, en vez de promover la práctica de la crítica y la autocrítica, casi se prohíbe que en una reunión pongamos el Comité Ejecutivo Nacional de este o de aquel partido, el que guste usted. Está prohibido, es casi una herejía, criticar a algunos de los dirigentes o a algunos de los compañeros ahí presentes. Eso está, como dije, totalmente prohibido. ¿Por qué? Se piensa equivocadamente que criticar a alguien es, primero, ofenderlo y segundo, considerarlo limitado, por no decir tontejo. En ambas cosas se equivocan. La crítica y la autocrítica es un instrumento analizado quizá desde fines del XIX o principios del siglo XX, ya de manera más clara cuando Lenin encabeza la lucha en contra del zarismo en la vieja Rusia, y donde quizá más fuerza tuvo este trabajo de la crítica o esta visión de la crítica y la autocrítica, es en lo que podemos llamar el período de la Revolución China de 1927 a 1949. Aun cuando posteriormente a este último año se planteó, pero tomando en cuenta la fuerza que adquirió a veces de manera, vamos a decir, antiestatutaria el presidente Mao Zedong, la crítica y la autocrítica son recursos que, como decía en México, son herejía. Pero la crítica y la autocrítica es el mejor instrumento para identificar prácticas erróneas o errores garrafales en toda organización política. No se diga ya en los equipos que tienen por objeto concretar algún proyecto, sea en el sector privado o en el sector público o en el ambiente político, sino que también es fundamental cuando se trata de integrar un equipo para conducir una campaña con miras a obtener la victoria en este o en aquel puesto de elección popular. Hoy lo estamos viendo, y no me voy a referir a la parte de seguimos haciendo historia, esa tomada de pelo. Allá no hay una candidata, hay una mujer que es una títere del titiritero mayor, que es el bulto López Obrador, y es una mujer sin los atributos elementales que debe tener un candidato, hombre o mujer, no importa. Sin embargo, como cuenta ella con el apoyo del Estado mexicano, su estructura, 23 gobernadores, entonces recursos ilimitados, ella se dedica solamente a nadar de muertito. Lejos está ella, en pensamiento y en acción, de criticar alguna posición o algún planteamiento del bulto, y también lejos está ella de hacer algo que no le autorice aquel.
Por eso no me interesa. Me interesa en la parte nuestra, en la oposición. El estilo personal de la ingeniera es un estilo raro, por decirlo de alguna manera. Se ha rodeado más de amigos, de cuates y de familiares, en este caso sus 2 hijos, a los que incluyó de manera destacada en el equipo, que de verdaderos profesionales en un tema que ha sido ignorado. ¿Cómo ganar una campaña? La única referencia que he conocido de la ingeniera al respecto es cuando presentó a la doctora Consuelo Sáizar, si no estoy equivocado, y estando la doctora Sáizar y estando ahí, cuando presentó a Max Cortázar, el baterista de Timbiriche, y está Santiago Krill, nominalmente coordinador general de la campaña de la ingeniera, y en un momento le pregunta a ella, a Max Cortázar, ¿y sabes ganar elecciones? Y aquel, pues ni tonto que fuera, para no decir más feo, sí, le dijo, perfecto, tú vas a hacer. Y de ahí lo designa, sin consideración alguna, coordinador de comunicación de la campaña. Y los resultados están a la vista, un desastre en la comunicación, pero es problema de ella. Cuando uno hace críticas en torno a eso, en cuanto a cuestiones de marketing elementales, los templetes mismos, es un error poner a la candidata rodeada de 25, 30 personas. Se pierde ahí. En una campaña política la estrella es el candidato, hombre o mujer. Es el candidato. De tal manera que ponerle esa multitud ahí le resta importancia y no destaca al que debe ser el héroe en esa campaña, que es, como dije, el candidato. ¿Y por qué es así eso? Pues porque no hay quien le sepa a hacer campañas. Y esto se traduce en ¿qué? En convocar a varias decenas de personas, especialistas, experimentados consultores en esta o aquella materia, y que académicos por acá, que subsecretarios por allá, en esto, el otro. Sin embargo, conforman un equipo encargado de elaborar mesas, planteamientos, un plan de gobierno, pero resulta que ni siquiera han ganado. Los especialistas que se requieren hoy, de una manera imperativa, son aquellos que son especialistas en coordinar campañas, en conducir campañas, en administrar campañas electorales. Esos brillan por su ausencia. Que la doctora por acá, que el doctor por acá, que el especialista en esto por allá, y que expertos y mucho por acá. Pero cuando hicieron la presentación, no anunciaron algún estratega electoral, por ejemplo. Ninguno. Si piensan que con todos esos teóricos, porque la inmensa mayoría de los que anunciaron, no hay uno solo que haya militado en un partido político. No hay uno solo que haya participado en campañas reales por obtener una candidatura, obtener el triunfo en una campaña en pos de una candidatura. Cuando uno dice eso, se molestan algunos, lo ofenden a uno, pero el hecho ahí permanece. No hay un equipo alrededor de la ingeniera Xóchitl Gálvez que sepa, que haya conducido, coordinado, administrado, dirigido campañas. Sí hay en el PRI, hay en el PAN, sin duda alguna, pero la ingeniera considera que ahorita deben ser los expertos, los sabios, los que saben, los académicos, los investigadores. Y está, con todo respeto, ingeniera, se lo digo, está usted totalmente equivocada. O para decirlo de una manera elegante, está usted mingiendo fuera del orificio. Algún vulgar diría allí, está miándose fuera del hoyo.
Y eso es muy peligroso, ingeniera, porque esa conducta de usted lleva a derrotas, no a victorias. Y luego el error mayor, poner a sus dos hijos en posiciones relevantes. Yo quisiera pedirle a usted un favor muy especial. En aquellas ciudades que usted visite y donde vaya a pernoctar, no permita que sus hijos lleguen a casas particulares. En algunas de las ciudades se han hospedado en familias, por decirlo de alguna manera, de muy mala imagen. Y eso ha dado mucho que hablar. Y se habla, pues, de, bueno, pues es que es rico y aquel, y mejor mándelos a un hotel con la seguridad correspondiente, pero no caiga en esos errores, y los muchachos jóvenes se van a dejar adular porque no son iguales a usted. En ese sentido, pues, es una opinión honrada, abierta, que le hago a usted. No permita que se hospeden en casas particulares, ni en las de los muy jodidos, ni en las de los encumbrados multimillonarios, ni en chinames, ni en chozas, pero tampoco en grandes mansiones, en grandes residencias. Hay unos hoteles del segmento medio de negocios donde se pueden hospedar de manera muy digna y sin generar sospecha alguna de su conducta posterior. Pero queda ahí lo que señalé. Usted ha integrado un equipo para elaborar un plan de gobierno para una elección que ni siquiera empieza la campaña y que mucho menos ha usted sido la victoriosa. Las cosas en lo electoral van por etapas, ingeniera. Y hoy es ordenar, administrar, definir estrategias y tácticas para lograr la victoria. Y ya los expertos, los especialistas, los trinchones, o como suele usted decir, los chingones, se pondrán a redactar eso. Pero ahorita, ingeniera, se lo digo con todo respeto, no es el momento de esos expertos. Es el momento de los estrategas electorales, los que saben hacer campañas. Porque usted, también se lo digo con todo respeto, no tiene la menor idea de cómo hacer una campaña, y mucho menos una campaña por la presidencia de la República. No les crea a esos que le dicen que usted sabe todo. No es cierto, ingeniera. Nomás le meten aire. Muchas gracias y los espero mañana viernes para cerrar una semana más. Gracias.